estar 5 minuts en total silenci. Bé, avui tenim amb nosaltres a Patricia Simón. Per mi és un plaer, jo crec també per a la universitat, comptar amb la seva presència. Ha sigut difícil quadrar agendes perquè l'agenda de Patricia és una mica complicada, llavors hem hagut de trobar l'espai per a poder invitar-la. Patricia és una escriptora i periodista, avui parlarà més com a periodista, especialitzada en drets humans, en periodisme, enfocament de drets humans i ecofeminista. És una periodista que ha rebut molts premis, no faré ara la llista, que ha cobert situacions de conflicte, ha estat a Ucraïna, per exemple, ha cobert també les últimes inundacions al nord d'Àfrica, ha cobert eleccions presidencials a Colòmbia, a Estats Units, ha cobert conflictes a Mali. Llavors, és una persona amb un ample recorregut. Jo el que m'agradaria és que després de la seva intervenció puguem muntar un debat al voltant de tot el que ens conta. A classe hem parlat periodisme del conflicte actual que hi ha a Palestina. Llavors tot això també hi serà, no? I sí que m'agradaria que al final de la intervenció parleu també d'això. D'acord? Res més. Patricia, com vulguis. Moltes gràcies. Buen día, muchas gracias a todos y todas por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias, Amador, por la invitación y voy a silenciar. Y a la universidad por acoger esta sesión, que además no ha podido llegar en un momento más adecuado, tristemente, con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. ¿Se me oye? ¿Me oís bien? Vale. Tengo que empezar mi exposición reconociendo la labor de los periodistas de Gaza, palestinos, que están documentando el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo a sabiendas de que lo más probable que ocurra con sus vidas es que sean ejecutados. Como sabéis, hay entre 50 y 60 periodistas al menos que han sido asesinados en 48 días de guerra. Nunca se habían asesinado tantos periodistas en tan poco tiempo, en un conflicto, como nunca se habían asesinado tantos civiles en tan poco tiempo. Se habla de entre 16.000 civiles y 30.000 según el Instituto de Derechos Humanos de la Franja de Gaza y al menos 6.000 niños y niñas de esa cifra. Así que estos periodistas están siendo asesinados, como sabéis. Yo hice el recuento para una investigación, para un reportaje, y de esos 47, cuando hice el reportaje, que habían sido asesinados periodistas, al menos un tercio habían sido asesinados en sus casas junto a su familia, en bombardeos selectivos de sus viviendas. Otros lo fueron en los coches o en el sur del Líbano, también con drones, y eran asesinatos selectivos. Y otros, por lo tanto, se les está persiguiendo y se les está exterminando por su labor informativa. Otros fueron asesinados cuando cubrían los bombardeos y otros en campos de refugiados, que me parece un termómetro de la crueldad de cómo se puede asesinar a personas que se están refugiando en campos de refugiados donde ya vivían la población que había sido desplazada de sus tierras por el Estado de Israel. Así que tendríamos que preguntarnos, esta no es una facultad de periodismo, por qué Israel está persiguiendo de esta manera a los periodistas, y es porque no quiere que sigan documentando los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo. Y por eso también no quiere y no nos permite a la prensa internacional entrar en la Franja de Gaza, por dos razones. Porque desgraciadamente en un orden mundial profundamente racista como es en el que vivimos, la información enviada por un periodista palestino en Occidente se valora menos que si un periodista blanco de sus cadenas, y porque el asesinato de un periodista europeo o norteamericano sería escandaloso, y en cambio tenemos 60 periodistas aproximadamente asesinados en la Franja de Gaza y aquí estamos, ¿no? Como si no pasase nada. Entonces esto tiene que servirnos para dos cosas muy importantes. Una, para darnos cuenta de lo importante que es nuestro trabajo,
de lo que arriesgan muchísimas personas para llevarlo a cabo y de la responsabilidad que tenemos quienes vivimos en países democráticos, pacíficos y donde, bueno, pues hacer bien nuestro trabajo en el peor de los casos lo que nos puede costar es el empleo. ¿Perdón? Vale, es que no tengo más voz, ¿eh? ¿Más? Lo máximo que nos puede costar es nuestro empleo. Pero en la mayoría de los países de los que voy a hablar, la gente que ejerce el periodismo lo que tiene clarísimo es que se está jugando la vida. Y aún así, pues es como otras personas, vocaciones, como defensor y defensora de derechos humanos, que saben que esa es su función. Y por tanto es lo que asumen. No estoy diciendo que tengamos que ser nosotros y nosotras también mesías ni jugarnos la vida, pero sí tener en cuenta que ese es nuestro gremio, ellos son nuestros compañeros y compañeras y a ellos y a ellas tenemos que darle ese reconocimiento, ¿no? A mí me parece muy importante que tengamos presente que cubrir una guerra tiene que tenernos siempre alerta de que todas las narraciones, todas las informaciones que elaboremos jamás pueden contribuir a que el lector o el destinatario de nuestra información se olvide de que la guerra es el mayor fracaso de la humanidad y que no es un videojuego, que no tiene nada de excitante, que los hombres que combaten no tienen ningún tipo de, no se sienten héroes, no les gusta estar en esa posición y que lo que nos encontramos cuando vamos al frente son hombres aterrados, muertos de miedos, agotados, destrozados emocionalmente porque han visto morir a muchísimos compañeros en la trinchera y que lo único que quieren es que la guerra acabe cuanto antes. Y son precisamente esos soldados y esas soldados en menor medida, pero también quienes tienen la mayor de las reclamaciones que las que tenemos que hacer quienes hacemos periodismo con enfoque de derechos humanos y con cultura de paz, y es que todas las guerras terminan en una mesa de negociación y que por tanto cuanto antes llegue esa mesa de negociación menos sufrimiento va a haber en ese país y menos destrucción y más rápida será la reconstrucción. Entonces, hay cierta tendencia en el periodismo bélico que es a contagiarse de la propaganda bélica y es a presentar la batalla como un lugar heroico, lleno de adrenalina, y es todo lo contrario. En lo que hay es un silencio muy duro, que pesa muchísimo, que solamente los rompen las bombas y los gritos cuando alguien termina herido, ¿vale? Otra de las cosas que tenéis que tener presente, que debe incorporarse a la información y que cuando lo veáis incorporado tenéis que estar alerta y preguntaros el por qué, es que normalmente en las guerras te dejan acceder a los espacios en los que el Ministerio de Defensa, y estoy hablando en el caso, por ejemplo, específico de Ucrania, considera que el discurso está controlado, es decir, que lo que vamos a transmitir sirve para la función que tiene que cumplir el Ministerio de Defensa, que es mantener alta la moral de la tropa. Entonces, si a ti te dejan acceder a determinado lugar del frente, es porque consideran que hay, pues difícilmente van a haber bajas o difícilmente van a tener libertad los soldados para hablar y contarte que no tienen material o que están hartos o que ellos nunca quisieron combatir, pero que, como sabéis, no pueden huir del país porque podrían ser detenidos y encarcelados, ¿no? Por disidentes. Entonces, cuando tú accedes a esos espacios, y hay que ir porque hay que documentarlo, hay que saber que en realidad estás en un espacio donde supuestamente está controlado y tenemos acceso a determinada información. Y eso hay que contarlo, porque si no nos convertimos en un brazo más de la estrategia propagandística, que es lo mismo que las vallas de las carreteras, donde están llenas de carteles en los que nos presentan a los soldados como robocops implacables y sin emociones, ¿no? Y es todo lo contrario. Además hay que estar muy atentos a cuáles son los discursos que se asumen de una forma natural. Yo quería empezar la exposición con este audio, que es lo que me encontré en Kiev en la primera semana de invasión rusa, que lo interesante es que hay muchos tipos de violencia y la violencia psicológica es muy difícil de contar, pero es la primera que sufre una población cuando empieza una guerra y cuando se establecen ciertas dinámicas que luego van a marcar el devenir del país. Esto era en un momento en el que parecía inminente la caída de la ciudad, la toma de la ciudad por parte de las tropas rusas, y entonces lo que estaba era dominada la ciudad por el miedo atroz. Y pensad que todas esas personas que organizaron, por ejemplo, las trincheras,
las barricadas en la ciudad, los soldados que de repente estaban en los controles militares, ¿no? Y que nos pedían la documentación, eran personas que hasta ese momento no se habían imaginado jamás en ese contexto. Entonces, lo que estaban era con la amenaza del exterminio rodeándoles y aterrorizándoles. Y eso te convierte, el miedo te convierte en un ser muy paranoico, muy desconfiado, muy tribal y en el que solo interesa la supervivencia de las personas más cercanas, con lo cual uno de los grandes riesgos en estos contextos es que la persona que te pide la documentación puede creer, que era el gran temor en ese momento, que no eres periodista, sino que eres espía ruso y dispararte si de repente se siente amenazado, ¿no? Entonces, ser consciente de que no es solamente el campo de batalla, sino que todo se transforma por la violencia y de ahí podemos extraer muchísimas lecciones para nuestra vida cotidiana también. Durante la paz se olvidan muchas cosas importantes que se recuerdan inmediatamente cuando se declara una guerra. Una es que hay que aprovisionar lo imprescindible: comida, medicinas, agua, gasolina. Por eso, para conseguir esos bienes de subsistencia, la ciudad se ha llenado de colas. Colas en los supermercados, en las farmacias, en las gasolineras, y cuando entras en las casas de estas personas que hacen colas, lo que te encuentras es con las bañeras llenas de agua, con el lavabo lleno de agua, con el fregadero lleno de agua. Cuando te montas en uno de los coches de esta población, de la población de Kiev, escuchas todo el rato el tintineo de las garrafas de gasolina que guardan para cuando escasee en el maletero, o por si finalmente la ciudad es bombardeada y sitiada y tienen que emprender la huida. Un sonido que queda envuelto por el de los bombardeos, que a esta distancia, unos 20 kilómetros, suenan como la sucesión de tormentas de verano, un bronco crujir cada vez más constante. Por eso todo el mundo ha puesto cinta adhesiva en sus ventanas, ha buscado cuáles serían las paredes que les protegerían de los cristales que saltarían por los aires ante los bombardeos, y han metido toda su documentación en el bolso, en el bolsillo, para llevarla siempre consigo. Es curioso cómo no nos enseñan para cuidar la paz, pero como ante la guerra rápidamente entendemos cuáles son los pasos a dar más urgentes. Pero hay otra necesidad básica que absorbe buena parte de las energías de la población de Kiev: encontrar un cajero que funcione. Lo curioso es que una parte de la ciudadanía quiere sacar efectivo ante el temor de que con la llegada de las tropas rusas no puedan seguir pagando con tarjeta o tengan que huir, pero hay otra parte que quiere ingresar dinero, en efectivo también, en sus tarjetas de crédito porque teme que con la toma de la ciudad lleguen los saqueos. Aunque el éxodo supera ya el 1,5 millones de personas, el más veloz desde la Segunda Guerra Mundial, aún quedan más de 42 millones de ucranianos y ucranianas en el país para los que el día de mañana no puede ser más incierto. Y mientras llega, siguen desempolvando todo ese conocimiento histórico de cómo debemos actuar cuando todo se derrumba. Durante la paz se olvidan muchas cosas. Bueno, esas son como las primeras impresiones. El problema es que a veces no tienes el suficiente tiempo para pensar qué es realmente todo lo que está pasando alrededor e interpretarlo, ¿no? Entonces aquí he puesto diferentes escenas que fueron de las primeras que nos llegaron mediáticamente y que no siempre interpretamos correctamente, ¿no? La primera fotografía, que es, seguro que la visteis en todas las televisiones, fue ese éxodo del que hablaba en la crónica sonora, de millones de, bueno, millones no, decenas de miles de personas huyendo del país a través de la frontera, sobre todo de Polonia, que eran mujeres con niños, niñas y también personas ancianas, ¿no? Eso se planteó como si fuese lo lógico, ¿no? Es decir, cuando el presidente de Ucrania da la orden de que los hombres tienen que permanecer en el país para defenderlo y las mujeres pueden salir para cuidar a las personas dependientes, a los menores y a las personas ancianas, volvimos al orden natural, ¿no? Es como cuáles son los roles de género tradicionales y de repente eso se aceptó y se narró acríticamente, cuando desde el punto de vista de los derechos humanos y de la igualdad era inaceptable, ¿no?, el hecho de esa discriminación. Bueno, pues eso en muchísimos casos se contó movido por, como se repetía continuamente, sin atender a qué estábamos realmente diciendo,
pues se contó de esa manera, cuando la realidad era mucho más compleja, es decir, hubo muchos hombres que no querían quedarse y no querían luchar, evidentemente, y se enfrentaban a la represión y a ser detenidos y encarcelados. Hubo muchos hombres que intentaron igualmente huir y que fueron detenidos en la frontera, y otros que consiguieron pasar a Polonia y ahí fueron discriminados también por la población refugiada ucraniana, porque lo veían como una vergüenza que hubiesen huido. Había muchos hombres también, por ejemplo, homosexuales, que temían ser reclutados porque sabían que podrían sufrir violencia, porque es un país muy homófobo, y por tanto intentaron también solicitar asilo por esa razón y no se les reconoció. Hubo muchas mujeres que se quedaron porque querían luchar y otras porque querían contribuir desde la retaguardia a la defensa. Hubo y hay hombres que al tener que quedarse en el país asumieron un rol de género que nunca se hubiesen imaginado, y es que muchísimas personas mayores decidieron no exiliarse, no huir, porque no querían con 60, 70 años terminar viviendo en una habitación en Berlín con gente desconocida sin hablar el idioma. Era un coste que no estaban dispuestos a asumir y decidieron quedarse y fueron cuidados, por ejemplo, por sus yernos. Y hubo muchas mujeres que desde el trabajo de la retaguardia pues, contribuyeron a que lo más importante, que es a que la vida permaneciese en un conflicto, ¿no? Todas esas historias eran interesantísimas y sin embargo no fueron lo suficientemente contadas, entre otras cosas porque tendemos a contar lo que ya se ha contado, que es lo que normalmente parece que está legitimado o considerado con mayor valor en una cobertura bélica, ¿no? La otra imagen, que es a la derecha, es un refugio que crearon una asociación que está dedicada a proteger y a denunciar la trata con fines de explotación sexual. Como recordaréis, cuando empezó la invasión de Rusia de Ucrania y empezaron a huir tantísimas mujeres, pasaron dos cosas. Una es que hubo una ola de solidaridad de muchísima gente que se fue a la frontera para acoger a las personas refugiadas, pero lo hicieron de manera individual, con lo cual fue caótico y en muchos casos dificultó el trabajo de las organizaciones sociales que iban a dar auxilio, porque como somos individualistas y no estamos articulados en redes de solidaridad previamente, pues cuando surge este tipo de emergencia hay mucha gente que va a hacer lo que esté en sus manos. En la práctica, eso que está muy bien, que es un símbolo de que no estamos muertos y de que seguimos siendo solidarios y solidarias, significó que se montó un mercadillo de ropa de segunda mano en la frontera de Polonia, que la gente que estaba huyendo no cogía, porque lo que hacía era llegar a la frontera, coger un autobús e ir a su siguiente destino. Luego estaban las organizaciones que sí estaban organizadas, como ACNUR y demás, que sí que coordinaban su ayuda con otras organizaciones, y grupúsculos de cada uno en defensa de sus causas, que podía ser sectas, neonazis, soldados de Estados Unidos que habían estado sirviendo en el ejército y que ahora eran chicos que se pasaban buena parte de su tiempo consumiendo la Fox o videojuegos y que querían combatir y que llegaban ahí con un uniforme y que tenían que cruzar la frontera porque ellos querían matar. Pues todo ese ecosistema, que es, aparte de los medios de comunicación, que hay que tener muy presente, que todo el tiempo tenemos que preguntarnos si podemos causar daño, ¿no? Lo que en medicina se dice que es, lo primero es no generes daño. Si una persona está huyendo en un estado de desconcierto, de incertidumbre, pues a lo mejor que te vayan a asaltar en ese momento en el que no sabes ni siquiera dónde dirigirte, para hacer una entrevista a una persona que está cruzando una frontera, pues informativamente no aporta absolutamente nada, porque lo que te va a decir es lo que han repetido 20 veces otros refugiados y refugiadas antes, y lo que van a sentir ellas es que estás asediándole en un momento en lo que lo último que te importa es que te acerquen una alcachofa para decir algo, ¿no? Y hay escenas que dan bastante vergüenza porque parece la caza del refugiado y refugiada, ¿no? En ese tipo de contextos. Entonces, el preguntarte todo el tiempo cómo estoy tratando a esta persona, me gustaría ser tratada así, y qué voy a aportar con ese canutazo, pues es lo mínimo que te puedes plantear en un contexto en el que la ética tiene que marcar una cobertura cuando estás tratando con
personas en situaciones probablemente de mayor vulnerabilidad, ¿no? Con las que vamos a tratar. Pero también se generó otra circunstancia, y es que como había tanta gente en esa frontera, también se identificó que empezaban a llegar miembros de redes para la trata con fines de explotación sexual para acoger a las mujeres que huían solas. Bueno, se creó esa alarma que yo no sé hasta qué punto estaba realmente comprobada y tenía rigor, pero el caso es que las organizaciones que ya estaban trabajando en Ucrania con el tema de la trata, pues se organizaron para, antes de que huyesen las mujeres, que hubiese un sitio en la frontera donde pudieran descansar y donde eran informadas de esos riesgos. Bueno, esto en la mayoría de los medios se trató como, oh, sorpresa, cuando hay un éxodo masivo de mujeres hay el riesgo de la trata. Pero el tema de la trata llevaba siendo uno de los grandes problemas de Ucrania desde el año 96 aproximadamente, después de la caída del bloque soviético y la crisis que sufrió este país. Pues como siempre ocurre con las mujeres, rápidamente se crearon redes de trata de toda la región, y las mujeres ucranianas llevan siendo explotadas sexualmente en nuestro país desde la década de los 90. Pero como no teníamos o no había formación en violencia sexual en las redacciones, se presentó de nuevo como un fenómeno natural nuevo, ¿no? Entonces hablabas con las mujeres de las organizaciones y te decían, no, pero si nosotros llevamos trabajando desde los años 90 con las organizaciones de trata en España, porque fue uno de los primeros países de destino, ¿no? Entonces, una de las reglas es, por supuesto, cuando vas a cubrir cualquier hecho, no tiene que ser un conflicto o una crisis humanitaria, es primero documentarte y empaparte de toda la información posible, que por una parte es relevante de ese país, pero también que tiene vínculo con tu país, porque si no conseguimos hacer informaciones que de alguna forma interpelen o hagan sentir a nuestras audiencias que eso que está ocurriendo allí tiene algo que ver contigo, no genera interés, no conecta. Entonces, este tipo de conocimiento lo que te permite es decir, no, esto que está pasando es que además está vinculado con tu vida, con tu modo de vida, con tu ciudad, con tu vecina, y por eso hay tantas personas ucranianas que van a ir a España, porque ya había una comunidad muy importante, ¿no? Por ejemplo. Luego, cuando decía de no olvidar todo el tiempo que genera una guerra, ¿no? Que una guerra son empobrecimiento radical, violencia, niños y niñas huérfanos y mujeres viudas. Ucrania ahora mismo es un país de mujeres viudas, pero porque también lo era previamente ya. Esa mujer que veis en la fotografía de abajo es una demostración de todas las mujeres que se han quedado en las zonas donde se dan los combates, porque por ser un país tan desigual, con tanta pobreza, ya la diferencia de la esperanza de vida era muy grande entre los hombres y mujeres. Entonces ya era un país lleno de mujeres viudas antes de la guerra, y son mujeres que no han querido abandonar sus hogares, ¿no? Porque no les compensa lo que significa exiliarte. Pero también una demostración de la falta de conocimiento que hay de lo que supone una guerra y de la falta de cultura de paz es que cuando se descubrió que los soldados rusos habían empleado la violencia sexual contra las mujeres ucranianas, también se planteó como un fenómeno natural. ¡Oh, sorpresa! Cuando cualquier guerra lleva aparejada violencia sexual, ¿no? Entonces, eso también nos demuestra la falta de cultura de paz y de derechos humanos que sigue habiendo en la formación periodística, porque eso era evidente que iba a salir, igual que también la emplean los soldados ucranianos, ¿no? Entonces, es fundamental que dejemos de contar las cosas como si fueran eventos imprevisibles. La guerra de Ucrania, si hacemos un repaso histórico de lo que ha supuesto la relación de Ucrania, Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos desde hace por lo menos una década, era previsible. Que iba a haber violencia sexual era previsible, que cuando hay un éxodo masivo aumenta las posibilidades de trata era previsible. Y eso lo tenemos que contar, porque si no, lo que hacemos es contribuir a esa sensación que tienen muchísimas personas de que el mundo está fatal, va cada vez a peor, y yo no soy capaz de entenderlo, ¿no? Porque el mundo está loco. Eso es lo que está provocando, como sabéis, que cada vez más personas, cuando escucha que va a empezar el informativo en la tele o el boletín radiofónico, o se cruza un periódico por delante, pues aparten la mirada, apaguen la radio y quiten
en la televisión, porque la sensación de consumir noticias catastróficas sin entender cuál es su origen, lo que te genera es muchísima frustración. Es, el mundo está fatal, no entiendo por qué está tan mal y por lo tanto, ¿para qué me voy a amargar la existencia si además con esa información no puedo hacer nada? No puedo participar en mi sociedad y conseguir que mis representantes hagan algo para evitarlo. La información tiene que contrarrestar la incertidumbre y una de las formas más eficaces es explicar las causas. Y siempre hay causas. Y las causas no significa que sean legítimas, es decir, no vamos a estar ni justificando, por supuesto, la invasión de Ucrania, ni vamos a estar justificando la explotación sexual, ni la violencia sexual, pero sí entender te da sosiego y te permite estar conectado con lo que ocurre, ¿vale? Bueno, quien aparece aquí, en esta foto no se lee muy bien, pero es importante también reconocerlo, es Emma Igual. Os decía antes que si vais a hacer coberturas bélicas os vais a encontrar que el acceso está limitado a lo que le interesa al actor que te da ese acceso. Pero siempre hay brechas que son las que hay que buscar y normalmente las brechas son la ciudadanía que se organiza y que siempre está presente y que es lo más interesante. Tradicionalmente los conflictos lo han contado hombres que nos han planteado que lo único importante es la batalla, pero lo más importante y lo más interesante que ocurre en un conflicto no es cómo se matan, sino es quiénes trabajan incansablemente para que la vida siga siendo posible. Y en la mayoría de los casos eso lo hacen las mujeres. Son las que están en los sótanos convirtiendo los muebles en leña para seguir manteniéndose caliente y que la gente no muera de hipotermia, para seguir cocinando y para resistir hasta que se pueda volver a la normalidad. Y además de quienes hacen eso están la ciudadanía que se organiza como voluntarios y voluntarias, que normalmente es la población local, pero suelen también haber gente internacional. Y son las que nos van a dar acceso a esas áreas que no puede controlar el ejército, ¿no? Entonces, Emma Igual era una voluntaria que trabajaba en los campos de personas refugiadas en Grecia, cuando comienza la invasión rusa, cuando se va como voluntaria a la frontera de Polonia y va entrando, porque eso es también algo que tenéis que tener presente, no se empieza cubriendo una crisis humanitaria en Darfur. Tú vas primero cubriendo una asamblea de la plataforma de afectados por la hipoteca y descubres que lo mejor que te puedes cruzar en tu vida es activistas y defensores de derechos humanos, porque son la gente más apasionada, más divertida y que más ama la vida, y vas adentrándote en el mundo de la defensa de los derechos humanos y de repente pues cubres una guerra, ¿no? Pero es una sucesión de ir también midiendo hasta dónde te sientes cómodo, qué es lo que te interesa y demás. Pues con el activismo pasa lo mismo. Emma empezó en la frontera, fue entrando y terminó montando una organización que se llama Road to Relief, que lo que hizo fue conseguir una furgoneta. Con esa furgoneta iba a las zonas que estaban cerca del frente para evacuar a quienes se habían quedado atrapadas, a las personas que se habían quedado atrapadas entre los combates. Y el siguiente paso que dio fue convertir otra furgoneta, con otros voluntarios y voluntarias, en una ambulancia para apoyar al ejército en las evacuaciones de los soldados heridos en el frente. Y con ella es con quien pude hacer la siguiente historia, que yo creo que... Bueno, esta es una escena que podéis ver en un reportaje que publiqué en La Marea, de esas evacuaciones que hacían de noche, de gente que vivía en estas aldeas que estaban en medio del frente, y también cuando vas a estos sitios te permite lo que decía antes de construir el contexto, ¿no? Es decir, la guerra de Ucrania en algunos territorios como el Donbass no empezó en el 2021, sino que llevaban en guerra desde 2014. Entonces la gente allí ha sufrido los ataques del ejército ucraniano, porque era una zona independentista que quería anexionarse con Rusia, parte de la población, y ahora del ejército ruso, con lo cual son los que más desesperadamente están pidiendo que se negocie, que se llegue a un acuerdo y que se acabe la guerra, ¿no? Insisto mucho en esto porque cuando hacía reportajes en los que intentaba dar voz a este tipo de historias, por una parte había quienes consideraban que lo que estaba haciendo era justificar la invasión rusa, ¿no? Porque no alimentaba el discurso de más guerra unga unga, y
porque había también quienes consideraban que eso era ingenuo, ¿no? Vale, es que está hablando de las mesas de negociación, de no sé qué, no sé cuánto. Estados Unidos lleva semanas diciéndole ya al gobierno de Zelensky que se acabó, que hay que negociar y que esto no puede tener dos focos conflictivos como tiene ahora en Gaza y como tiene en Ucrania. Y cualquiera que conozca las dinámicas de las negociaciones de paz, sabíamos que los actores que iban a determinarlo no era el gobierno ucraniano, que hasta que Estados Unidos no dijese hay que negociar con Rusia no iba a comenzar, y que además iba a llegar un momento en el que iba a darse ese escenario. Entonces, el estudiar previamente también te ampara cuando desde determinados sectores se pueda poner en cuestión vuestro trabajo, es decir, el conocimiento histórico te blinda también en ese sentido. Entonces, bueno, ya lo sabéis perfectamente, pero en realidad el periodismo es estudiar, 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 observar, 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 escuchar muchísimo y luego explicar lo que hemos visto y lo que hemos estudiado, siempre especificando que es lo que hemos visto y lo que hemos escuchado, que eso nos representa la globalidad. Yo en todas las crónicas siempre especificaba, esto es lo que está pasando en Kramatorsk, esto es lo que está, no significa que esto esté pasando en toda Ucrania, y eso sirve para todos los escenarios, ¿vale? Y esta es la crónica que para mí es la más importante de la que hice, aunque no la que tuvo más repercusión, que es la de los soldados heridos en el frente, en ese traslado entre el frente y los hospitales de campaña. Los que estaban en estado moribundo, lógicamente, no sería ético ponerte a entrevistarle, pero los que estaban heridos, pero sí que incluso buscaban la conversación porque eso les permitía distraerse del dolor, ahí era un espacio de intimidad, porque no estábamos rodeados de soldados, sino que eran voluntarios civiles y además eran extranjeros, con lo cual de repente se sentían en un sitio donde se podían desahogar. Y ahí es donde lo que te decían es lo que os explicaba antes, que estaban agotados de ver a gente morir, de ver a sus compañeros, de una cosa muy interesante del terror que no les permitía dormir, que era, como ahora se utilizan los drones para identificar y para bombardear, escuchaban el dron. Es otra de las cosas, ¿no?, del terror psicológico de las nuevas formas de guerra. Sabían que habían sido identificados, huían, llegaban a otro sitio, volvían a escuchar el dron y sabían ya que en algún momento les iba a llegar el impacto, ¿no? Y como eso entrevisté a muchísimo. Bueno, pues contar qué es lo que en ese momento para ellos era lo más importante, que era volver a su casa, estar con su familia y demás, resitúa cuáles son las prioridades en un conflicto, ¿no? Y lo hace además a través de sus protagonistas, pero para eso necesitas estar en un espacio que de alguna forma sea de seguridad y donde la gente tenga un mínimo tiempo para hablar, que no va a ser en la trinchera hay que documentarla, pero por eso digo que es mucho más importante otros espacios donde se puede hacer información en más profundidad. Antes de pasar a esto, quería hacer hincapié en otra cuestión, y es si en la importancia que tengáis presente cómo vuestro propio sesgo, prejuicios e incluso muchas veces con buena intención atraviesan la forma que tenemos de interpretar la realidad, y por eso es tan importante que haya gente alrededor que nos esté cuestionando todo el tiempo, ¿no? Desde la redacción o compañeros y compañeras, sobre todo cuando eres freelance, como en mi caso, y trabajas mucho tiempo sola y solo, ¿no? Entonces, un caso muy interesante fue en mitad de la cobertura, cuando llevaba 3 semanas, salí unos días para descansar a Cracovia, a Polonia, y volví a entrar. Y cuando volví a entrar, en esa misma frontera que os decía, ¿no?, que había tantas organizaciones, que ya no había tantas, pero seguía habiendo, había muchísimas mujeres con niños gitanas haciendo cola para volver a entrar en Ucrania. Entonces, al principio de la invasión, se habían publicado informaciones verídicas sobre cómo Polonia, un Estado, un gobierno profundamente racista, que a la vez que abrió igual que el Estado español, pero de eso hablaremos después, que a la vez que abrió la frontera para que huyesen los ucranianos, estaba apaleando a los refugiados, por ejemplo, de Afganistán, que intentaban entrar en suelo polaco por la frontera de Bielorrusia. Pues a la vez que hacía eso, salieron informaciones que a los refugiados, porque en Ucrania estudiaban muchísima gente de países africanos, porque había muchos programas de intercambio. Entonces, había muchos chicos de países africanos que también intentaron huir
y que les pusieron muchísimos problemas en la frontera polaca por racismo, porque no los querían, ¿no? Bueno, entonces cuando yo vi a todas esas mujeres gitanas, que también se había hablado, porque Ucrania es un país que prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial, también por racismo y por el contexto en ese momento, casi que se exterminó a la población gitana y sigue estando muy discriminada, pues pensé, pues estas mujeres que están volviendo, debe ser que por una parte no encuentran alojamiento, ¿no?, en familias polacas que quieran acoger a refugiados y refugiadas gitanas, y entonces pues están volviendo al país. Y al principio ellas decían que eran eso, no, nos volvemos porque tal, no sé qué, pero como se retrasó mucho el tren, pude seguir hablando con ellas y repreguntando y repreguntando y repreguntando, porque era rarísimo todo. Y entonces ahí me di cuenta de cómo operaba también mis propios prejuicios, y es que la situación es de tanta miseria, porque estas familias viven en situación de chabolismo en Ucrania, que para ellas compensaba coger el tren, salir, conseguir esa ropa del mercadillo de segunda mano, ¿no?, de las donaciones que había en la frontera, conseguir la comida que había para donar, recogerlas en bolsas y volver a meterlas en Ucrania y estar pasando, ¿no?, por esa frontera prácticamente una vez a la semana para recoger comida, ¿no? Entonces era como cómo los sistemas de discriminación de clase social y de acceso a los recursos siguen operando también en medio de un conflicto. Es decir, para estas personas sabían que a ellas en España no había un movimiento de quiero acoger a una familia refugiada gitana ucraniana, entonces no emprendían ese éxodo, pero sí hacían este recorrido para conseguir los bienes básicos, ¿no? Pero para eso necesitas tiempo para estar hablando, necesitas por supuesto una persona que sea traductora, a la que le tienes que pagar, y otra de las cosas que tenéis que tener presente es que en este tipo de coberturas, que son muy caras, vais a tener acceso a determinadas historias dependiendo también de los recursos que tengáis, porque si tú eres una periodista de un medio estadounidense de primer nivel, vas a poder contratar probablemente a alguno de los mejores periodistas de ese país, ¿no?, como lo que se llama fixer, que es la persona que te ayuda a encontrar los temas, que te ayuda a conseguir las fuentes, a llegar al sitio y demás, y si tienes pocos recursos, pues lo máximo a lo mejor puedes aspirar es a pagar a una persona como traductora que hable inglés o que hable español, ¿no? Entonces eso también está bien para que veamos, cuando veamos las historias, pensemos qué logística hay detrás de todo ese tipo de coberturas, ¿no? Yo no puedo no mencionar un caso que me ha parecido digno de estudio, que es Clarissa Warts, como sabéis, la corresponsal de CNN, que se hizo muy famosa durante la vuelta del régimen talibán a Afganistán, porque cuando empezó la ofensiva contra Gaza, ahora la guerra contra Gaza, hubo un vídeo que se volvió viral, que era los cohetes de Hamas cayendo sobre Tel Aviv, y ella, que con su guardaespaldas se tiraba en un arcén, pedía que la metieran en directo para contar que estaban cayendo cohetes de Hamas, donde había ido porque estaban cayendo cohetes de Hamas, ¿no? Entonces, ahí en realidad, que lo planteaban como wow, qué valiente es, la pregunta era, ¿qué sentido tiene que vayas a un sitio donde sabes que están cayendo cohetes, que además no tienen una precisión, o sea que tú los lanzas y puede caer 1 kilómetro aquí o 3 kilómetros para allá, para decir algo que ya se sabe, poniendo en riesgo a tu guardaespaldas, al cámara, y para cortar la emisión, para hacer un directo, para decir que tú, que eres la noticia, estás en un sitio donde están cayendo cohetes, mientras los periodistas de la Franja de Gaza están siendo asesinados selectivamente, sin ningún tipo de recursos y sin convertirse ellos y ellas en la noticia, ¿no? Yo creo que cuando haces coberturas de derechos humanos tienes que ser absolutamente escrupuloso a la hora de decidir a qué le vas a pedir a tu audiencia que preste atención. Si a ti, si tú eres la noticia, o si esa poca atención que tenemos como ciudadanos y ciudadanas hiperconectados y con falta de atención y muy cansados es a los protagonistas de esa información. Y dependiendo de lo que elijas, también estás teniendo un criterio ético u otro, ¿no? Es como hacerte un selfie con el chaleco antibalas en la guerra. Pues a mí me parece que si hay un consenso, ¿no?, como en plan qué guay soy, si hay un consenso sobre que ir a Auschwitz, ¿no?, y se han hecho muchos proyectos sobre eso, al campo de concentración de Auschwitz, y hacerte un selfie así, donde ha sido un campo de concentración y de exterminio, es deleznable,
o si no vamos a un tanatorio y nos hacemos un selfie cuando están enterrando a nuestro vecino o a nuestro tío, pues no sé cómo te puedes hacer un selfie con una sonrisa en un país que se ha convertido en un tanatorio y donde se han cometido crímenes de lesa humanidad y donde la gente está en luto por sus seres queridos, ¿no? Entonces, todo el tiempo estás replanteándote cómo estás contribuyendo a crear una cultura de respeto y ética o estás creando espectáculo narcisista, ¿no? Que en realidad muchas veces es lo que se convierte este tipo de coberturas. Bueno, la guerra de Ucrania tuvo una cobertura enorme por varias razones. Una es porque era una guerra en territorio europeo en el que las consecuencias se hicieron evidentes inmediatamente en términos económicos, porque que para mí era una de las cosas más importantes a la hora de cubrir Ucrania, era que también me permitía hablar de muchos temas que muchos periodistas llevábamos años abordando, pero que se trataban como marginales, ¿no? Entonces, cuando decíamos un Estado no puede mantener y condenar a la clandestinidad a 1 millón de personas, que son las personas migrantes en situación administrativa irregular, se nos decía desde los Estados europeos que es imposible, o sea, todo el mundo no puede ser legal, eso no lo podemos, vamos, ¿cómo va a haber una regularización de esas personas? Bueno, cuando los refugiados son blancos, europeos y católicos, se aprueban de manera express protocolos para su regularización, cosa que me parece estupenda y que es lo que debe hacerse, pero lo que demuestra es que mientras en las Islas Canarias se maltrataba a los refugiados procedentes de países africanos, no había ningún problema para que estas personas llegasen en condiciones dignas, ¿no? Pues eso es una oportunidad también para visibilizarlo cuando estamos haciendo ese tipo de coberturas. O cuando hablábamos de soberanía alimentaria, de lo peligroso que es que los territorios solamente produzcan un producto alimenticio para la exportación y las dependencias que eso genera, pues eso era, vamos, como ahora vamos a tener cada uno nuestro huerto urbano, ¿no? Como siempre es la cosa de qué ingenuos sois. Cuando Ucrania empieza la invasión, lo que ocurre es, al ser el país uno de los graneros de los cereales más importante internacionalmente, inmediatamente vemos un aumento de los precios de los alimentos en general y grave crisis de malnutrición en muchos países de África. Bueno, pues vamos a conectar esas informaciones, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando también y por qué eso genera inseguridad global, ¿no? Como pensar siempre el concepto de seguridad mucho más ampliamente de lo que tradicionalmente concebimos, ¿no? Y la violencia también, ¿no? ¿Qué tipo de violencia estás ejerciendo contra la población de Mali, que ya vive en un país en guerra, cuando la invasión de Ucrania provoca que a la malnutrición se convierta en malnutrición severa y mueran decenas de miles de niños y niñas, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cuestiones, o el movimiento antinuclear, que como sabéis está creciendo muchísimo las plantas nucleares en Francia, y se plantea, bueno, es que a lo mejor necesitamos, bueno, pues con la guerra de Ucrania de repente estábamos al borde del riesgo de una guerra nuclear, ¿no? Entonces, bueno, vamos a repensar todo esto que durante años se ha dicho que no se podía cuestionar. Eso por una parte, pero si pensáis en las páginas de Internacional de los Medios, el conflicto de Palestina e Israel lleva siendo el conflicto más largo, 75 años de ocupación, que había desaparecido prácticamente de la prensa desde 2016, que fue la última gran masacre cometida contra la Franja de Gaza, ¿no? Y resultaba muy difícil conseguir convencer a los medios de que los crímenes que el Estado de Israel seguía perpetrando contra la población palestina merecían ser publicados, o que no podíamos asumir, que es el objetivo de Israel, que el destino de la población palestina es sufrir un apartheid, sufrir una ocupación y todo tipo de discriminaciones y de violencias, ¿no? Pues se consiguió que se asumiera que ese era el destino del pueblo palestino, por eso no era noticioso, es decir, bueno, sí, pero es que llevan sufriendo un apartheid décadas. No, claro, pero es que las detenciones de menores ilegales que se pasan hasta 3 años en prisión cuando van al cole por tirar una piedra a un policía, eso lleva pasando décadas. No es que se mueran las personas en la ambulancia porque los checkpoints no les permiten avanzar al hospital, eso lleva pasando décadas. Bueno, pero sigue siendo noticia, porque sigue siendo injusto. Entonces, una de las funciones cuando ocurre este tipo de situaciones es buscar cómo conseguir contarlo como sea.
¿no? Es decir, hay que contarlo y si los medios no les interesa, pues tendréis que buscar otro tipo de plataforma. Entonces, os quería poner un ejemplo de precisamente en el momento en el que Palestina no era noticia, porque se asumía que no debía serlo, con un fotoperiodista, con Alex Zapico, conseguimos que el gobierno del Principado de Asturias, la Agencia de Cooperación de Asturias, nos aprobase una campaña que era para documentar, bueno, lo que se llamaba, nosotros sacamos un proyecto que se llamaba No habrá paz sin las mujeres. Primero, el primer año fue sobre Colombia, porque ya no, bueno, soy muy jóvenes, pero en 2015, en 2014, Colombia, que tenía la guerra más larga, 60 años, junto a Palestina, comienza un proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno. Y precisamente y lamentablemente, cuando empiezan esas negociaciones de paz que se dan en La Habana, no hay mujeres presentes en las mesas de negociación. Cuando Colombia es el país donde tiene un tejido asociativo compuesto por mujeres que han sufrido la guerra y que han luchado por esas negociaciones de paz más importante del mundo. Entonces propusimos y conseguimos hacer un proyecto que se llamaba No habrá paz sin las mujeres, y era entrevistar a mujeres que no eran las reconocidas, sino que estaban en las regiones del país, que habían sufrido la guerra y que se habían transformado en defensoras de derechos humanos, ¿no? Que habían sufrido violencia sexual y que ahora estaban llevando el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habían tenido que abandonar su casa y que estaban luchando por el derecho a retornar a su territorio y que los paramilitares no les mataran, a periodistas, bueno, a muchísimas mujeres. Hicimos ese proyecto a la vez que tanto el tejido asociativo de Colombia como la comunidad internacional de asociaciones de mujeres y feministas hacían presión para que se incorporasen a mujeres a esas mesas de negociación. Y así se consiguió que, por ejemplo, en esos acuerdos de paz, por primera vez en la historia, se haya incorporado reclamaciones como que las mujeres que han sufrido violencia sexual sean reparadas, que las mujeres que sufrieron el desplazamiento también tengan que recibir compensaciones económicas porque perdieron todos sus recursos. Eso no había pasado en ninguna negociación de paz porque las mujeres no habían participado de una forma tan potente, ¿no? Lo digo para que tampoco con vuestros reportajes contribuyáis a otra falsedad que se ha implantado, que es que vivimos en el peor de los tiempos posibles. Si siendo mujeres o siendo personas racializadas, siendo personas migrantes, siendo personas negras, siendo personas del colectivo LGTBIQ, siendo personas pobres, pese a lo mal que está todo, vivimos en el mejor de los tiempos posibles. Y ha sido posible gracias a mujeres como ellas que han luchado para que haya todo este tipo de armadura legal que está contrarrestando la barbarie, que siempre es la pulsión, ¿no? Entonces está muy bien recordar los logros, que son muchísimos, y muchísimos en los últimos años, para que no nos pueda la pesadumbre, porque si no, claro, contribuimos a lo que decía antes, de que la gente piense que para qué voy a consumir información, si es que después de la pandemia vino la vuelta de los talibanes, después vino el volcán de Palma y después la guerra de Ucrania y ahora lo de Gaza. En medio de todo eso han pasado cosas muy importantes de avances sociales, ¿no? Entonces, después de Colombia, fuimos a Palestina y a Israel y entrevistamos a muchísimas mujeres que además rompían y rompen con los estereotipos sin forzarlo, es decir, simplemente entrevistando a, por ejemplo, a Shadah, que es la chica más joven de la izquierda, que ella es fotoperiodista, se estaba formando entonces y ahora está cubriendo cómo la guerra también se está cebando en Cisjordania. También a la mujer de en medio, que ahora no me acuerdo del nombre, Ayat, que ella es psicóloga en Jerusalén Este, que es la parte ocupada de Jerusalén. A ella le mataron a su hermano pequeño, un colono, es decir, de los judíos ultraortodoxos que ocupan el territorio palestino. Le disparó desde un edificio y ella decidió formarse como psicóloga para acompañar y apoyar a los niños y niñas que son detenidos y encarcelados durante años, ¿no? Y tiene un discurso muy potente explicando todas las formas de maltrato psicológico. Pero también entrevisté a mujeres israelíes que están comprometidas con los derechos humanos del pueblo palestino, que fueron supervivientes del exterminio nazi y que todavía, mujeres muy mayores, están yendo a los territorios ocupados para que no se rompa, ¿no?, la posibilidad de conocerse y dando atención médica y demás. Y que están absolutamente criminalizadas por parte de los fundamentalistas que estarán en el gobierno de Israel y por sus vecinos y vecinas que las consideran como cómplices de terrorismo, ¿no? Entonces, el arropar también a los defensores y defensoras de derechos humanos
por unas partes es muy importante en términos psicológicos, porque cuando estás bajo tanta presión es como que tú estás en el lado correcto de la historia, ¿no? Y es muchísima energía la que tienes que derivar para reafirmarte en que lo estás haciendo bien, y en muchos contextos te protege, porque cuando tienes visibilidad, a quienes te amenazan saben que el coste es mucho mayor si lo hacen. Que eso no significa que estés protegido o protegida. Como sabéis, Berta Cáceres, luchadora hondureña, defensora de derechos humanos fundamental, que consiguió que entendiésemos algo que, bueno, que muchos ya entendemos, pero que sigue siendo difícil de explicar, y es que lo que más muertes y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos conlleva en el mundo no son las guerras, son las hidroeléctricas, son las construcciones para acumular agua, como sabéis, contener los ríos y producir electricidad. Y como esto arrasa las comunidades, que les envenenan el agua, se tienen que ir de los territorios, y cuando se oponen, los asesinan. Bueno, pues Berta Cáceres llevó a cabo esta lucha, la mataron cuando ella era muy reconocida internacionalmente, y lo que tenemos que estar ahora es pendientes del resto de su asociación, que están también muy amenazados, ¿no? Entonces, eso es otra de nuestras funciones como periodistas en territorios carcomidos por la violencia, el intentar con nuestra información visibilizar y proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Y el periodismo también tiene una función de, yo diría, asociación vecinal, de cuando estamos en contextos como nuestro país, donde no hay muchos lugares donde nos podamos conocer con nuestros vecinos y vecinas, porque yo siempre lo pienso, he vivido en muchas ciudades y trabajo en casa, entonces, ¿dónde vas a conocer gente? ¿No? En los bares no conoces tampoco mucha gente, te apuntas a yoga o a natación en el centro cívico, es decir, no hay espacios donde conocer a mi vecino y a mi vecina, que era lo que cumplía la asociación vecinal, y por eso estamos en sociedades tan fragmentadas, porque en el momento en el que conoces a la otra persona te das cuenta de que tenéis muchas cosas en común, te caiga mejor o te caiga peor, ¿no? Entonces el periodismo hace eso, por eso es tan importante el periodismo local, pero también para explicar cuáles son las razones por las que la gente no logra empatizar con el otro. Y os pongo un ejemplo. Cuando estaba haciendo este proyecto en Palestina e Israel, tengo un muy buen amigo que es rabino israelí, que conocí, lo entrevisté aquí en España y hemos mantenido la amistad hasta ahora, hace muchos años. Él es de la Asociación de Rabinos Israelíes por los Derechos Humanos, uno de estos activistas que está todo el tiempo creando espacios para poner en común palestinos e israelíes. Y cuando fui la última vez me presentó a su novia y me parecía muy interesante porque ella es doctora y es miembro de una de estas asociaciones que va a los territorios ocupados, y entonces le pregunté si la podía entrevistar y ella me dijo: si me vas a entrevistar como defensora o activista de los derechos humanos pro Palestina, no lo soy. Y dije: ah, pues qué curioso, ¿no? Porque como vas a los territorios ocupados. Me dijo: lo hago porque como médica creo que es mi deber hacerlo, es mi código deontológico, pero yo he crecido en un kibutz, que como sabéis son espacios tradicionales que se crearon con la creación del Estado de Israel, de convivencia de población judía, con personas que conservaban el número de presos en los campos de concentración, que me educaron en la amenaza, en el estar pensando todo el tiempo que puede ser exterminado y en todos los riesgos que como judíos y judías sufrimos, y que estábamos rodeados del enemigo, es decir, que antes eran los nazis y que ahora son los palestinos. Entonces dice: yo soy consciente de que soy una persona traumatizada y por tanto, aunque racionalmente intento entender que no es así, yo lo siento así, siento que mis hijos están amenazados, que yo estoy amenazada y por tanto no puedo empatizar con las personas palestinas. Bueno, me pareció muy interesante, me pareció muy avanzado que fuera consciente de su trauma, pero lo interesante fue que semanas después volví a quedar con Jeremy, con su pareja, y me dijo: ¿sabes qué? Que días después de estar contigo conseguí que ella cenase con una familia palestina amiga mía en Tel Aviv, y son unas personas de su edad más o menos, en ese momento tenían 50 y algo, ahora tienen 60 y pico. Cenamos y en esa conversación se dio cuenta
experimentó, es decir, ella racionalmente sabía que eran iguales, pero no lo sentía así. Y en esa cena, en un espacio neutro, donde no era que ella fuera a curar como médica, sino que estaban conversando sobre mis hijos, que le va a regular en la universidad, o que él está en el trabajo no sé qué, mis nietos tal, de repente, por primera vez, los vio como iguales, los vio como seres humanos. Entonces, el periodismo también tiene la obligación, por una parte, de estar todo el tiempo recordándote que por mucho que te digan que los menores, que los migrantes no acompañados, ¿no? Menores, son menas, ¿no? Y son una amenaza y son seres inferiores y que vienen aquí a robarnos el trabajo. Ese es el mensaje mayoritario que llega sobre todo por las televisiones, algunas televisiones privadas. El periodismo tiene todo el tiempo el deber de rehumanizar lo que quienes intentan imponer un sistema de castas y de odio intenta deshumanizar. Porque no es que los israelíes, la mayoría, porque ya digo que hay una parte de la sociedad que sigue defendiendo los derechos humanos y la dignidad, no es que todos sean psicópatas, es que durante décadas todo ha estado montado el sistema, todo el país ha estado montado para que consideren que los palestinos son cucarachas y que por tanto te puedes cargar a 6.000 niños bombardeándolos y que ni siquiera tienes por qué ver las imágenes, porque es una de las pautas que se ha establecido en los medios de comunicación israelíes, y es no emitir imágenes de las víctimas palestinas. Y había un reportaje muy interesante en Televisión Española, por si lo queréis buscar, que el periodista que fue a las redacciones, se lo explicaban los redactores, que le decían, ahora mismo tras los atentados de Hamás, la población no está preparada como para, ni abierta a ver las consecuencias de los bombardeos en Gaza. Salía a la calle, preguntaba a la gente y decía, no, es que yo no quiero que me cuenten las consecuencias de los bombardeos, no quiero nada de información que pueda dividir al país, porque la misión ahora mismo es vengarnos, ¿no? Y acabar con la población de Gaza. Bueno, eso es posible si has deshumanizado al otro, entonces el periodismo tiene que rehumanizar. Y la forma más eficaz de rehumanizar en contexto donde todo está montado para deshumanizar es individualizar. Es decir, ¿por qué otra de las razones por las que Israel no nos da acceso a la Franja de Gaza? Porque estaríamos contando las historias de esas familias de los niños asesinados. Porque es lo único que puedes hacer en ese contexto, es quiénes son a quienes están exterminando. Y cuando tú ya no son solamente cuerpos de niños, sino es la madre la que vas a entrevistar, es al abuelo, es a los que están en el éxodo, vas recordando que son exactamente tus mismas relaciones. Voy a acabar ya porque si no, no nos da tiempo al diálogo. Y otra cosa fundamental que tenéis que tener presente en las coberturas es lo que es el contexto, es el recorrido histórico para señalar a los responsables de lo que está pasando. No vale de nada contar el sufrimiento humano si no se hace para señalar a los responsables, así sean políticos o así sean para lucrarse económicamente. Si contamos las migraciones, tenemos que señalar cuáles son las empresas que están fomentando el cierre de fronteras en Ceuta, en Melilla, en Lampedusa, me da igual, porque se están lucrando del sufrimiento humano. Y tienen nombre y son consejos de administración. Por Causa ha hecho investigaciones fantásticas en las que identifican a las empresas que se lucran con este negocio de la xenofobia. Y si vamos a un conflicto o a las consecuencias de un conflicto, tenemos que identificar de dónde viene todo eso, ¿no? Aquí os he puesto, por ejemplo, una de las capturas que fue de un trabajo que hice sobre las protestas que se dieron en Irak en 2020, que eran de jóvenes que eran los hijos de la invasión ilegal de Irak que tuvo lugar en 2003, en la que el entonces presidente del gobierno de España, Aznar, nos implicó contra la voluntad del 98% de la población, según todas las encuestas en ese momento. Pues 20 años después, esas manifestaciones lo que pedían era el fin del régimen que se impuso durante esa invasión y que les condenaba a la pobreza y a la precariedad y a la falta de perspectiva de futuro. 600 jóvenes fueron asesinados en 6 meses de protestas por disparos de francotiradores y de la policía. O sea que estaban luchando y siendo asesinados por pedir un trabajo, sin más. Entonces ahí era fundamental explicar quién había creado todo ese régimen, que es el que opera ahora, que condenaba a la gente a la pobreza. Y al lado es una de las noticias que hice sobre las inundaciones en Derna, en Libia, hace un mes y medio, y era
vamos a contar cuáles son las consecuencias de esta inundación, pero esta inundación no es un fenómeno natural, ni siquiera solamente es consecuencia de la crisis climática, sino es consecuencia de la corrupción que había durante el régimen de Gaddafi hasta el año 2011. En 2011 hubo una intervención de la OTAN para acabar con el régimen de Gaddafi después de un levantamiento de la población, y se hizo sin asegurarse de qué iba a pasar después, con lo cual se arrasó con el país, con toda la estructura, y desde entonces ha vivido 3 guerras, 2 guerras civiles y una guerra contra el Estado Islámico que se implantó allí. Y en medio de todo eso solamente ha ido creciendo la intervención de distintas potencias, de Rusia, de Estados Unidos, de Francia, de la Unión Europea, que están presentes en el país alentando el conflicto y la división del país, ¿no? En lugar de la reconstrucción y de que haya posibilidades de futuro, porque es la reserva de petróleo más importante del continente africano. Entonces, si yo me hubiese dedicado solamente a contar que estábamos rodeados de cadáveres y que la gente recuperaba cadáveres y cadáveres y cadáveres, hubiese sido sensacionalismo y entretenimiento morboso y pornografía del dolor. Pero si cuentas eso que debe ser contado para explicar por qué se ha dado todo eso, por qué ha colapsado 2 represas, estás contando quiénes son los responsables. Y hay muchísimos, pero tienen que estar recordados, ¿no? Entonces, todo el tiempo estar pensando, ¿esto por qué ocurre?, ¿no? Para que eso sea lo que guíe nuestro trabajo y no contribuya a una cultura de la impunidad. Porque si no, en realidad, es como, vale, sí, ¿no? Si yo solamente cuento que hay muchas pateras que siguen llegando a España y muchísima gente muriendo, no sirve para nada. Pero si señalo a la Unión Europea como los responsables, a los gobiernos locales y cuáles son las dinámicas que hacen que obligan a esta gente a venir, entonces estás intentando sembrar cuáles son las sendas de la justicia. Nosotros no somos jueces ni juezas, pero sí tenemos esa aspiración. Y para cerrar, cuando no se puede ir a los sitios, cuando no se puede contar... Uy, no, esto no. Cuando no tengamos forma de denunciar lo que está pasando, siempre nos quedará... ¿Qué ha pasado? Siempre nos quedará seguir la senda de por qué nos hemos hecho periodistas. Y nos hemos hecho periodistas, entiendo, porque no nos resignamos a que la injusticia sea la que domina el mundo. Y es para contribuir con nuestro trabajo a que la información marque por dónde ir. Entonces, si no nos dejan informar, si no nos dejan contar, si no nos dejan denunciar, tenemos que organizarnos para denunciarlo. Y este es un manifiesto que creamos hace un mes y medio, un grupo de periodistas, para exigir a Israel que cumpla con el derecho internacional humanitario, que proteja a la población civil, que proteja a los periodistas en lugar de exterminarlos, que jamás libere a los rehenes y que nos permita el acceso a la prensa internacional. Y ya lo han firmado más de 1.100 periodistas. Después de la nacionalidad española, y esto es muy interesante, la segunda nacionalidad son periodistas mexicanos, que como sabéis era el país durante años más peligroso para ejercer el periodismo y donde más periodistas asesinaban, hasta que llegó Palestina, y 30 organizaciones de prensa nacionales e internacionales. Entonces, no resignarse y buscar todo el tiempo, allá donde tengamos altavoces, para contribuir a luchar por la justicia, ¿no? Y la dignidad y los derechos humanos. Así que ahora, si queréis, conversamos, debatimos o lo que queráis. Nada. Yo creo que Patricia ha comentado cosas interesantes sobre la tasca periodística, la importancia del contexto, la importancia de los casos, la importancia de señalar culpables también. Es curioso porque has comentado una cosa que yo he comentado en clase, que es cuando hablabas de la diferencia de trato entre los... ¿Me pongo aquí porque como tú estás de pie, para que no? Sí. Bueno. La diferencia de trato... Ah, ¿la cámara se volverá loca? No, está bien. Vale. Entre los inmigrantes ucranios y la inmigración que llega a España de África, justamente yo pasaba el mismo ejemplo que has puesto tú, ¿no? La diferencia de trato, ¿no? Como los inmigrantes ucranios, que está súper bien que se acojan y que se haga un proceso express para que puedan estar en España, pero la diferencia de trato con los inmigrantes que llegan de África, que son tratados como prácticamente como basura. Entonces, es interesante ver esa diferencia de trato, y es importante también
que nosotros como periodistas señalemos esas diferencias en el trato de estas personas, que son personas, tanto los ucranios como los inmigrantes que vienen de África. Y es que si no lo hacemos, por ejemplo, en el éxodo que hubo de personas por la ruta de los Balcanes en 2015, que recordaréis que llegó más de 1 millón de personas aquel año a Europa, mayoritariamente en un principio eran sirios, pero una vez que se abrió la ruta empezó a emplearla personas de Irak, de Afganistán, de Bangladesh, de muchas nacionalidades, ¿no? Y precisamente porque los periodistas planteamos como los sirios como los refugiados válidos para venir, perdón, la gente cuando cruzaba y tenía que decir de dónde era para conseguir cruzar de un país a otro, pues los iraquíes que vienen de un estado fallido, que, perdón, voy a coger agüita. Sí. Habla vosotros. Pregunta. Bueno, si... Vamos a un momento, Patricia. Un caramelito. Salva un caramelo. Salva los tiene de cereza mentolada. Sí. ¿Alguien quiere preguntar alguna pregunta sobre lo que sobre en general el periodismo con enfoque de derechos humanos, la cobertura que se hace de circuitos internacionales? Bueno, en primer lugar agradecerle la exposición, que ha sido magnífica en cuanto a acercar al trabajo de campo. Gracias. Mi cuestión era... Vale. Mi pregunta va en torno al tema de la censura, que ya es un tema clásico. En el trabajo de campo, y teniendo en cuenta que estos conflictos generan tanta controversia, incluso proveniendo de un Estado que pertenece a otra y puede tener también intereses cruzados, ¿cuál es la experiencia que han podido tener con el tema de la censura, si ha existido, y en ese caso, qué estrategias propondrías para los periodistas? Hay dos tipos de censuras que se pueden sufrir. Uno es el control de la información en terreno. En todos los escenarios, cuando se puede, intentan controlar la información. En el caso de Ucrania, como decía, dependiendo del acceso que te den, tienes que saber por qué te lo dan ahí, no a otro sitio. En Marruecos, por ejemplo, durante el terremoto que tuvo lugar en septiembre, era continuo en las aldeas cuando hablabas con la gente que se te acercara un gendarme para observar qué estaba diciendo y si hacía falta cortaba la entrevista y le decía que no se quejase de que el gobierno no había llegado a la aldea con ayuda. La gente estaba muy cabreada, entonces había mucha gente que sabiendo que podía haber represalias seguía hablando y ahí el periodista tiene que pensar si está exponiendo a esa persona porque tú te vas a ir y esa persona se puede exponer a represalias, pero al mismo tiempo no siendo paternalista y dejándole decidir si pese a todo quiere asumir ese riesgo, ¿no? Eso por una parte. En Derna, por ejemplo, claro, yo a Derna viajé con bomberos españoles que iban de voluntarios en un avión que fletó Repsol, que tiene allí explotaciones para ayudar en la emergencia humanitaria. Entonces, a mí no me pusieron ningún tipo de problema porque de alguna forma iba con un equipo humanitario. Entonces tuve acceso a todo absolutamente, pero hubo otros equipos de prensa que fueron alojados en la base militar y que iba donde le dejaba el ejército que fuese y que hablase con esas personas, ¿no? Entonces yo tuve una experiencia muy diferente. Aparte hubo un corte de conexión, de internet, porque hubo protestas, o sea que se intentó, pero como iba con humanitarios a mí no me afectó. Y luego hay otro tema que es la autocensura, no autocensura, es cómo me garantizo poder seguir viniendo, porque tú vas a necesitar un visado para ir a muchos países. Entonces un ejemplo es, en 2021 hubo un atentado terrorista en Cabo Delgado, en Mozambique, y Mozambique no daba visados para periodistas y no te daba acceso además a esa región, ¿no? Porque no quería que se viese todo el descontrol que había. Entonces, yo viajé allí pero con visado de turista, es decir, en ningún momento dije que era periodista,
y las organizaciones sociales que estaban trabajando con los refugiados tampoco querían colaborar con periodistas porque eso ponía en riesgo su permanencia en el país, ¿no? Las grandes organizaciones humanitarias. Entonces ahí lo que vas es como periodista, como turista, sabiendo que te pueden expulsar en cualquier momento, porque tampoco es que pases muy desapercibido, ¿no? Pero bueno, si quieres intentarlo, lo intentas. Y luego quienes suelen ser súper aguerridos y un apoyo fundamental en ese tipo de contexto son los misioneros y misioneras, que son la gente que está trabajando ahí, que se expone muchísimo, que están en el peor rincón, y soy atea militante, pero para mí el trabajo siempre con misioneros, misioneras en los peores sitios, siempre ha sido de absoluta devoción y admiración por lo que hacen, porque tienen muy claro su mandato, que es, ya sea por razones religiosas, por lo que sea, que es intentar conseguir que eso deje de pasar, y se exponen muchísimo permitiéndonos ir a los sitios. Entonces en Mozambique, por ejemplo, fueron misioneros, un español y un portugués, los que me llevaron a todos los territorios donde estaban los desplazados y donde ellos mismos sabían que podían ser represaliados por los yihadistas, ¿no? Además siendo católicos. Entonces depende muchísimo del sitio. Yo sabía que, por ejemplo, los trabajos que he hecho sobre las clínicas de vientres de alquiler en Ucrania me podían dificultar que me renovasen el permiso de prensa, porque es muy crítico, ¿no?, con todo ese negocio. Pero también, bueno, en Mozambique lo que hice fue publicar durante el primer año los reportajes con un seudónimo, porque yo sabía que si iba a querer volver y publicaba con mi nombre, no me iban a dejar. Cuando pasó el tiempo, digo, hombre, ya no van a revisar. Entonces puse el nombre de mi abuela, en homenaje, Lucía Mora. Pero, por ejemplo, en Ucrania dije, mira, eso no va a tener sentido. Yo creo mucho en el trabajo de la investigación sobre las clínicas de vientre de alquiler. Me han renovado el permiso, o sea que no parece que tampoco que en ese sentido haya problema. Pero es todo el tiempo barajando, pues, hasta qué punto te compensa algunas cosas o prefieres conservar el acceso, ¿no? Nada. Sí. Siguiendo con el tema de la censura que ha planteado el compañero, el hecho tanto de la autocensura que uno mismo se impone en este tipo de casos, ¿no va un poco en contra de los principios básicos del periodista y del periodismo como tal, al no informar de manera completa de todos los hechos que están sucediendo? Depende. Lo que yo he dicho en este caso es que he publicado sin mi nombre. O sea, yo en Marruecos he informado de todo. Me refiero a lo primero que has dicho, sobre todo de declaraciones sobre todo de gente que ahí muchas veces no se... yo he entendido que has dicho que no se publican de forma completa, un poco por intentar proteger a este tipo de... No, sí lo publico, pero probablemente a lo mejor si veo que... Primero les pregunto, por ejemplo, porque en Grecia pasaba que había refugiados sirios que me contaban todas las discriminaciones que sufrían y demás, y claro, ellos siguen teniendo familia en Siria, ¿no? Entonces el miedo era las represalias contra su familia. Pero yo siempre les digo, si queréis, lo publico con seudónimo, por una cuestión de protección. Pero vosotros tenéis la total libertad de, si habéis sobrevivido al régimen de Assad, habéis sobrevivido a huir a través del mar, estáis aquí encerrados y vais a seguir adelante, ¿quién soy yo para encima robaros el nombre si queréis denunciar con vuestro nombre y apellidos, ¿no? Pero hay que estar todo el tiempo recordando, porque no es que yo lo vaya a publicar en un periódico de papel y se queda ahí, sino que se queda perpetuamente. Entonces, además, a lo mejor ahora no hay ningún problema, pero dentro de 10 años sí. Entonces tienes que intentar en ese sentido. Para mí hay un mandato fundamental, y es mi prioridad cuando trabajo con personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos, son esas personas, en mi relación de cuidado y de honestidad, no los destinatarios de la información, que era el mandato tradicional del periodismo, ¿no? Tú te debes a quienes te van a leer, o a la audiencia, o a tal. Pero en realidad ya sabemos que cuando publicamos un reportaje, aunque sea de las cosas más dramáticas del mundo, difícilmente va a cambiar esa situación. Quiero decir, si el New York Times ha publicado y demostrado que Rusia ha bombardeado sistemáticamente escuelas y hospitales en Siria, y eso no ha servido para cambiar absolutamente nada, y Assad vuelve a estar en todos los círculos internacionales, ¿qué vamos a publicar el resto de los mortales? Que vaya a evitar que siga ocurriendo. Entonces, para mí,
mi deber, o así lo entiendo yo, es que la persona que me presta su testimonio, porque en el fondo lo que hay es una aspiración de justicia, cuando lea ese testimonio se sienta respetada y que refleja su capacidad de sobrevivir a todo eso, ¿no? Entonces, por eso yo en el intercambio, en la entrevista y demás, porque además las entrevistas, y eso también es una cosa que siempre subrayo, una entrevista es un momento muy excepcional para cualquier persona. O sea, a nosotros y a nosotras no nos entrevistan habitualmente, ¿no? Pues mucho menos en determinados contextos. Entonces, cuando estás en un contexto de impunidad, que tu dolor, tu sufrimiento no le ha importado a nadie y sabes que no va a haber justicia, el hecho de que venga un periodista de alguna forma simboliza, no, el periodista no es importante, pero simboliza que hay un lugar y una sociedad en la que se piensa que eso es injusto y que jamás debería haber ocurrido. Entonces hay cierta tendencia a que esa conversación se convierta en un acto de intimidad y muchas veces se crea una confianza muy grande, pero cuando se rompe ese momento de la conversación, horas después tú puedes decir, ostras, pues yo le he contado, pues como me han contado mujeres que sufren violencia de género, que mi hijo es resultado de violaciones por parte de mi maltratador y yo no sé si mi hijo le gustaría que esto fuese público, ¿no? Entonces, nuestro deber es también estar rompiendo un poco con esa sensación de relación personal, en el sentido de esto que me estás contando va a tener una dimensión pública. Entonces piensa qué quieres contar, ¿no? Y en qué consecuencias puede tener. Entonces, me acuerdo como ejemplo una entrevista que le hice a un preso guerrillero del ELN en Colombia, en la prisión en Medellín, y el hombre, después de 1 hora y media contándome millones de cosas, era cuando iban a empezar las negociaciones de paz con el ELN, pues me imagino que hacía mucho tiempo que no recibía una visita, me contó lo más grande. Cuando se publicó me pidieron que retirara parte de la entrevista porque él estaba haciendo declaraciones que podían perjudicar a las negociaciones de paz. Pues como era en un medio digital lo suprimí, porque mi función es para contribuir a la paz, a la justicia, a la dignidad, tal. No es por, ¿no?, que he entrevistado a este señor. Entonces, aunque yo se lo dije, pero bueno, él quiso decir eso, no tuve ningún problema en suprimir la entrevista, ¿no? Entonces, por eso, pero no es autocensura por mí, sino es simplemente estar recordando de tienes todo el derecho, porque estas otras cosas que vais a tener fricciones a veces, y es con las ONGs. Hay cierta tendencia en las ONGs, en algunas, y trabajo mucho con ellas, por una parte a pensar que todos los periodistas somos buitres y que podemos hacer daño, y es verdad que podemos hacer daño, y otro es que tienen que protegerles de nosotros. Entonces, a veces toman decisiones en nombre de las personas con las que trabajan y le están usurpando su capacidad de toma de decisiones como personas autónomas y mayores de edad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar recordando todo el tiempo que esas decisiones las tiene que tomar a quien le estamos pidiendo la entrevista. Y como digo, con todo el tiempo cuidado de no hacer daño, ¿no? A mí me ha interesado mucho cuando has hablado de la gran cantidad de periodistas que están siendo asesinados este año y en años anteriores por el simple hecho de cumplir con su labor periodística y están siendo asesinados de manera premeditada, porque muchas veces como que tendemos a pensar que los periodistas que están cubriendo conflictos, cuando son asesinados, es más como que han muerto por estar en medio que de una forma premeditada por parte del gobierno de Israel, en este caso, que has comentado tú. Y quería saber si hay algún encargado de penalizar estas acciones a nivel internacional y qué está ocurriendo para que cosas así pasen tan desapercibidas y no se penalicen. Bueno, en el caso específico de lo que está ocurriendo, de los crímenes que está cometiendo el Estado de Israel contra la Franja de Gaza, pero también los que cometió en estos atentados Hamas, porque mató a 5 periodistas israelíes, además de 1.200 personas, se está intentando que la Corte Penal Internacional los investigue y los juzgue. El problema es que se ha intentado en muchas ocasiones que Israel sea juzgada en la Corte Penal Internacional y siempre han encontrado 2 países que lo boicotean. Uno es Estados Unidos, que es el gran protector, y el otro es Alemania, que también acarrea el sentimiento de culpabilidad por el Holocausto y es uno de los
grandes valedores de Israel en términos de impunidad. Entonces, Irlanda ya ha dado su apoyo también para que se investigue y se está haciendo una campaña muy fuerte internacionalmente, pero va a depender de la movilización y del apoyo que se dé a la Corte Penal Internacional. En general, los asesinatos de periodistas, en el 95% de los casos, quedan en la impunidad. Hay organizaciones que hacen un trabajo muy importante intentando luchar y visibilizarlo, como Reporteros Sin Fronteras o el Comité de Protección de Periodistas, que además tienen todo el listado, hacen seguimiento, investigan, denuncian quiénes pueden ser los victimarios y demás, pero no hay normalmente colaboración de los estados para que se juzgue a los responsables. Entonces, pues en México, donde gran parte de los periodistas asesinados tienen que ver con las redes criminales del narco, pero que está vinculado también con el Estado, pues hay colaboración, cooperación para que no se le juzgue. Y os recomiendo, si podéis, que veáis la obra de teatro La Infamia, que es sobre la periodista Lidia Cacho, periodista mexicana, que fue detenida y torturada por investigar y publicar las redes de pornografía infantil en colaboración con fuerzas públicas del Estado, con la policía. ¿Alguien más? Yo te quería preguntar, porque leí el artículo de los vientres de alquiler, y te quería preguntar cómo habías llegado, en plan, estando en Ucrania, cómo habías llegado. Perdona, la clase no ha acabado. La clase no ha acabado, no podemos ir de clase. Estem en un acte acadèmic, val? Per favor, seguim. La clase s'acaba quan s'acaba, val? Estem en clase. Això no és el bar del tío Pepe. Una mica de respecte per a la ponent. Me imagino que habrías llegado a Ucrania para cubrir las víctimas de la guerra. Y cuando leí la noticia no me imaginé que pudiese seguir habiendo un centro en funcionamiento y además del tipo de vientres de alquiler. Entonces te quería preguntar cómo habías llegado a ese lugar y por qué habías dado voz en esos tiempos de guerra. Bueno. La compañera me ha preguntado que cómo llegué a las clínicas de vientres de alquiler en medio de la invasión rusa de Ucrania, de la guerra, cuando habría ido para cubrir la guerra. Al principio, cuando os puse la crónica sonora de las primeras semanas de la invasión rusa, era muy interesante ver cómo todo estaba orientado desde el punto de vista de la relación con la prensa para intentar, uno, que la OTAN cerrase el espacio aéreo, estaba todo lleno de esos mensajes, que era para que si un avión ruso entraba en el espacio aéreo de Ucrania, la OTAN y la Unión Europea lo bombardease. Eso es cerrar el espacio aéreo, ¿no? Eso no se consiguió. Entonces, otra de las estrategias era cómo generar solidaridad internacional. Y ahí los bebés gestados por vientres de alquiler se convirtió en las primeras semanas en un punto clave, porque se pensó que como esos bebés no podían ser recogidos por las familias extranjeras y estaban atrapados en Kiev, se invitaba a la prensa a que fuesen al refugio en el que fueron escondidos, protegidos, para que los fotografiaran y que eso saliera en la prensa internacional. Era como pobres bebés que no pueden ser liberados y que pueden ser asesinados en cualquier momento, ¿no? Hay que pensar que eso es un negocio multimillonario, de los que más ha crecido en Ucrania en los últimos años, porque es uno de los países más importantes en el negocio de los vientres de alquiler. Entonces, tú llamabas a la responsable de prensa y te decía, sí, ven a tal hora, y hay el sótano donde estaban refugiados con enfermeras que se contrataron para ese fin, que tenían sus propias familias en otros sitios, ¿no? Y no podían estar con sus hijos e hijas, sino que estaban ganando el doble del dinero que ganarían si eran enfermeras en clínicas públicas, pues estaban con los bebés. Y gente armada en la puerta, porque en cualquier momento podía entrar ya el ejército ruso. Entonces, para mí era, cuando fui, ya antes había visto alguna noticia que me parecía muy llamativo que se hubiese caído en esa trampa de contarlo acríticamente como pobres bebés, ¿no?
y que en cualquier momento, pues eso, podían, hombre, pobres bebés porque los podían asesinar en cualquier momento, pero como, ay, estos bebés que no pueden ser recogidos por las familias suyas extranjeras y tal, y era como, es que esto va mucho más allá. Uno, está evidenciando una estructura económica del país. Dos, estamos siendo instrumentalizados para hacer propaganda. Y tres, esto es una vulneración de derechos humanos de las madres gestantes, ¿no? Entonces, con ese enfoque fue con el que, cuando entrevisté al director de la clínica de vientres de alquiler, a las enfermeras, yo, curiosamente, coincidí en el tren camino del BIF, al principio, con una pareja de Barcelona, que es así, habían contratado un vientre de alquiler, iban a recoger su bebé y ellos fueron hasta el BIF, que estaba en la frontera, que como sabéis era una ciudad que se convirtió como en el polo mediático, y la madre que lo había tenido, pues se acercó hasta esa ciudad para entregárselo, asumiendo un riesgo brutal, porque ella sí venía de la zona donde estaban bombardeando, ¿no? Entonces ese fue el primer reportaje y ese en realidad era, hombre, era muy importante ver cómo a través de eso podías contar muchas de las cosas que estaban pasando en la guerra, ¿no? Por ejemplo, la gran preocupación era dónde llevamos a las mujeres que están embarazadas, porque eso era muchísimo dinero, ¿no? Entonces se les sacó de Kiev, se buscó sitios seguros, toda una logística. Pero para mí lo más interesante fue que al año siguiente volví a entrevistar al mismo director. Volví a la clínica y lo volví a entrevistar. Esa vez no hice vídeo porque pensé que pensaba yo, que se podía cortar un poco más o lo que sea, entonces grabé el audio en la entrevista, le dije que iba a grabarlo para la radio. Y lo fascinante fue que verbalizó todo lo que quienes defienden los vientres de alquiler dicen que no es cierto. O sea, la entrevista era, claro, nosotros estamos buscando a mujeres de terceros países más pobres porque nadie que tenga condición económica buena lo va a hacer altruistamente. Y con la guerra de Ucrania, como ha crecido la reputación de Ucrania, porque ahora nos ven como mujeres guapas, porque han salido mucho en la tele, y como un país aguerrido, tenemos más demanda que nunca, pero hay muchas mujeres que han abandonado el país. Entonces era como, no puede estar diciendo lo que está diciendo. Eso, ¿no? Cuando decía que nadie lo iba a hacer por altruismo, que estaban buscando en países más pobres, que el negocio había aumentado, y veías que efectivamente es que la clínica estaba llena de mujeres embarazadas, ¿no? Y volví a entrevistar a mujeres que estaban embarazadas, que contaban cómo habían tenido alguna, por ejemplo, ya era abuela, pero era la única forma de dar sustento a su familia, de dar el salto de tener una vivienda digna y que los hijos e hijas pudieran tener pudieran tener una educación mínima de calidad, ¿no? Entonces, era una forma de analizar la desigualdad y todas esas dinámicas también lucrativas y económicas que genera la guerra, porque es que había aumentado el negocio de los vientres de alquiler. Entonces, pero mira, eso fue una lección, porque yo pensaba que el hombre se iba a cortar, el director de la clínica, y estuvo, vamos, no tenía ningún problema. Y claro, luego pasó otra cosa, y es que salió la noticia de Ana Obregón y el bebé que había adquirido en Estados Unidos por lo de su hijo. Entonces ese reportaje tuvo muchísima más repercusión, por lo que os decía, por la importancia de cuando lo internacional lo conectamos con lo local, ¿no? Entonces hay que buscar siempre esa relación para que, bueno, para que no salgamos indemnes de la lectura, sino que nos interpele de alguna manera. Ah, perdón. Gracias por tu ponencia. Tengo mucho respeto por tu profesión. Yo tengo una pregunta sobre el miedo. O sea, como a los lugares a los que vas, necesitas confiar, necesitas generar ciertas salvaguardas, ¿no? Necesitas tener a veces un perfil bajo. Entonces, un poco, ¿cómo trabajas personalmente el miedo, ¿no? Sobre todo en campo y también, pues, no sé, como escritos anónimos, o sea, como esta otra parte que está detrás de estar generando investigación. Me encanta que me hagas esta pregunta porque escribí un libro sobre miedo. Buenísimo. Sí, sí, y además es un tema que, al contrario que me imagino que a veces pasa, ¿no? Que cuando ya lo has estudiado mucho, has escrito y tal, ¿te cansa? No, no, cada vez me interesa más el miedo. Uno, porque creo que define a nuestra sociedad, ¿no? Y porque me fascina lo que hace con nosotros el miedo, ¿no? Tanto políticamente, socialmente, emocionalmente. Entonces,
el libro no es sobre mí, pero por lo que me pregunta en ese tipo de cobertura, yo soy una persona miedosa, o he sido muy miedosa en general, como en la vida cotidiana, pero hay dos cosas que creo que son importantes tener presente. Una, cuando hago periodismo, me da igual que sea internacional, local, lo que sea, me siento profundamente privilegiada porque es lo que más me apasiona, lo que me permite conocer a gente interesante y muy variada, e imprevisible, porque mucha gente son desconocidas, ¿no? Entonces, o realmente vas con curiosidad activa, o si vas con miedo, receloso y demás, no vas a sacar nada de esos encuentros, ¿no? Entonces, como la posibilidad del encuentro me atrae mucho y entonces, como estoy tan agradecida por poder estar ahí, como que me despoja del miedo. Y luego hay otra cosa, y es que en todos estos espacios nunca llegamos a la persona como desde el paracaídas, ¿no? Lo que se dice el periodismo paracaídas, sino que para llegar a la protagonista de nuestra información hay toda una colmena de gente que participa en el reportaje para que nosotros lo firmemos. Entonces está el misionero, ¿no? Que de repente lo contactas desde aquí porque quiere ir a Mozambique, la persona que te va a ayudar con la traducción, el activista, la activista de derechos humanos que también está trabajando en ese ámbito, el periodista local, que para mí es fundamental, es decir, todo lo que hagamos, da igual que sea aquí o fuera, lo habrán contado alguien o alguienes antes mucho mejor que nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, cuando estamos documentándonos, para mí es fundamental, si puedo, imagínate que fuese a El Salvador ahora, ¿no? Pues yo lo primero que haría sería leer varios medios. El Faro sería uno de ellos, sin lugar a duda, y escribir al periodista del Faro que haya escrito mejor sobre el tema que quiero hacer para decirle, me gustaría que pudiésemos hablar, conmigo lo hacen y yo lo hago, ¿no? Porque voy a hacer esta historia que tú la has hecho ya 20.000 veces y tal, y lo que no quiero es hacer un reportaje con lugares comunes, con propios prejuicios y tal. Entonces, si podemos hablar. Entonces, cuando tú llegas ya al sitio, primero tienes como una composición del lugar que se va a desmoronar, porque lo interesante es lo que pasa después, ¿no? Pero hay un montón de gente que ya has localizado. Entonces, nunca te sientes sola. O sea, como que ya el camino está hecho. Y cuando es algo como de actualidad, pues eso, lo del terremoto de Marruecos o lo de la inundación de Derna o la guerra de Ucrania, en realidad es en el camino te vas encontrando a mucha gente que son los que te van poniendo en contacto con otro, ¿no? Y vas sacando capas. Y son esa gente la que hace que no tengas miedo. Otra cosa es el miedo del peligro inminente, ¿no? Pero eso está bien, está bien tenerlo porque es la alerta, ¿no? Pero el miedo a los demás, a lo desconocido, yo creo que el periodismo es que te lo quita. Porque el viajar lo que te das cuenta es que la mayoría de la gente no es una amenaza, sino que todo lo contrario, que va a hacer todo lo posible para que vayas conociendo el terreno y lo que quieres contar, ¿no? Yo tenía una pregunta, ahora que hay mucha, pues, podríamos decir, desinformación y que cuesta mucho saber dónde informarse, ¿qué consejos nos darías para saber dónde buscar la información y eso, y no caer en las fake news y estas cosas? ¿Qué consejos y qué lugares, sobre todo, nos gustaría informarse? Es verdad que hay más desinformación porque hay más producción, ¿no? Sobre todo en la red, pero yo creo que nunca ha habido tanto buen periodismo como ahora. O sea, nunca ha habido tantos medios haciendo información de calidad, ni tantos periodistas formados con idiomas, con esto que digo de la metodología de los derechos humanos, ¿no? Para tener más rigor, con más vocación ética, porque quiero decir, todo esto que se ha desarrollado de normativa internacional, de tratados, nos ha permeado a todas. O sea, que ahora entendamos que hay muchas cosas, que ser buena persona no es de tontos, tiene que ver con que ha habido una Declaración Universal de los Derechos Humanos, unos tratados, ¿no? Todo eso nos conforma. Entonces, creo que también tenemos que estar reivindicando que antes, por ejemplo, había cualquier noticia y de tu país había 3 personas que iban a ese sitio, ¿no? Que eran los de las 3 grandes cabeceras, que podían ser muy buenos periodistas o no ser muy buenos periodistas, que podían ser fantásticos en términos éticos o podían ser unos sinvergüenza. Ahora tenemos relatos corales y a lo largo del tiempo de mucha gente con perspectivas, con trayectorias diferentes. Yo con Ucrania lo decía mucho, digo, qué bueno que ha ido tanta gente porque es como un retrato tan poliédrico
desde una visión también muy diversa. O sea, Baba Hameida de RTVE, que es de origen saharaui, te va a enfocar y que habla árabe, cuando vaya a hacer migraciones a la isla Canaria, te lo va a contar de una manera. Si va María Martín del País, le va a dar otro enfoque. Entonces, creo que a la hora de buscar cuáles son los espacios, yo no voy a decir compañero y compañera ni medio, porque creo que hay muchos, pero sí es ir confiando en gente más que en la cabecera. Porque incluso en los medios que podemos considerar más tóxicos, ¿no? Como, eso se lo voy a decir, como El Mundo, y que están financiados para generar odio, hay muy buenos profesionales. Entonces, es cuestión de ir estudiándolos, viéndolos, ver qué tipo de información, ver quién los recomienda, y ir generándote tus propios también referentes, ¿no? Pero creo que hay muchos ahora que pueden servir como maestros y maestras. Y luego hay publicaciones que tienen, yo creo, como que ya han nacido aprendiendo de los errores pasados, ¿no? Entonces, pues está El Diario, está La Marea, está Revista 5W, pero es que yo, por ejemplo, creo que RTV es un espacio de muchísima calidad en general. El País creo que ha mejorado muchísimo en los últimos años, se nota muchísimo. Pero lo que digo, hay otros medios que a lo mejor no son de mi cuerda y en internacional tienen a gente potentísima, o en nacional, o sea, no... Creo que lo tenemos que hacer así, Patricia, Vale. porque si no, el tren lo vas a perder. Ah, no. Eso, si quieres. Gracias.